Un, dos, tres. Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 2 de marzo de 2020. Calendario económico. Iniciamos por el día viernes en la noche cuando China publicó su índice PMI manufacturero. Recuerden que el mercado de alguna manera estaba a la expectativa de valorar si se tendrían como las primeras señales sobre la desaceleración en el mundo y obviamente pues de la fuente del tema del coronavirus, el del COVID-19 como ha sido denominado. La mala noticia es que esa contracción o ese descenso del PMI manufacturero fue muy exagerada, no fue 1, 2 puntos, ni 5 puntos como el mercado venía descontando. El mercado creía que ese indicador pasaría de 50 a 45, ya 45 era muy bajo, sino se ubicó en 35.7 unidades y esto motivó para que tanto Nomura como PIMCO y otras entidades financieras en el mundo revisaran a la baja sus expectativas de crecimiento en China o incrementaran, si alguno lo habría considerado posible, la expectativa de contracción durante el primer trimestre del año. De acuerdo a PIMCO, la economía china se va a contraer el 6% del primer trimestre de este año. Nomura es un poco más moderado, 2,5%, pero lo importante es que hasta el día viernes ninguno hablaba tan abiertamente de contracción de la economía y esto pues obviamente nos muestra que las medidas adoptadas por el gobierno chino para controlar la transmisión del COVID han sido muy severas. Ya hemos visto en temas colombianos de manera, digamos, no oficial, pero sí informal, declaraciones de gremios donde están viendo ya algunas dificultades en temas de suministros. La semana pasada era tema comercial de minoristas. Esta semana estamos viendo temas industriales, repuestos en algunos sectores como el automotriz. Ya está empezando a revelar que puede haber inconvenientes porque simplemente China no está fabricando las autopartes que necesitan obviamente en Colombia y posiblemente en unos 2 meses pueda haber problemas de abastecimiento si la situación no se reactiva en China. Por eso los anuncios de la semana pasada eran muy importantes de el retorno de operaciones de varias regiones en China teniendo supuesto anuncio de control de la transmisión de este virus. Durante el fin de semana se van a conocer noticias en América Latina, como fue la inflación en Perú, poco impacto, muy estable, por debajo del 2%, pero el día de ayer en horas de la noche, el PMI, ya no el oficial, sino el de minoristas y pequeñas empresas, o sea, de pequeñas y medianas empresas en China, también mostró un fuerte retroceso, pasó de 51 a 40 unidades, así que tanto el dato oficial como el del sector privado muestra un fuerte retroceso en febrero que no obviamente está asociado únicamente a la celebración del Año Nuevo Lunar, sino en su mayoría responde a las decisiones administrativas adoptadas en este país. Con respecto al día de hoy, se van a conocer cifras ya definitivas para el mes de febrero de los PMIs en Europa. Hemos visto cómo se han venido de alguna manera consolidando los repuntes. Esta fue la confirmación que obtuvimos tanto en Francia y especialmente en Alemania, donde si bien es cierto el PMI manufacturero sigue contrayéndose, ya no está en las 43 unidades, sino está en 48 unidades. Por supuesto, vamos a ver cómo lo ocurrido en China empieza a generar un efecto dominó en Europa, por lo menos de corto plazo, así que puede haber problemas en los próximos meses con estos indicadores. En Chile se va a conocer hoy el indicador de actividad económica, hace una hora más o menos, donde ese indicador de actividad económica creció un poco más en enero de lo anticipado, 1.5% frente a 1.2%. Recuerden que Chile está en un proceso de realizar una nueva constitución, la anterior fue realizada durante la dictadura Pinochet y por eso, digamos, parte de las demandas de las movilizaciones de el año pasado buscaban este tipo de reforma. Los mercados estaban un poco nerviosos con respecto a lo que podría significar estas modificaciones, pero pues hay que dar margen de espera para conocer las propuestas y el apoyo que van a tener por sí mismas. En este momento están como en la campaña para elegir a los delegados que van a estar en esta constituyente, haciendo pues la nueva Carta Magna
del país sudamericano. Hoy en los Estados Unidos tenemos la publicación de los PMIs, el de Market y el ISM manufacturero correspondiente a febrero. Al igual que en Europa, no se espera que en Estados Unidos tengamos todavía el impacto del COVID-19. Esto ya se tuvo en China. Vamos a ver cómo poco a poco se va irrigando. Así como tuvimos el mapa de contagio de China hacia países asiáticos, Medio Oriente, Europa y el resto del mundo, muy probablemente la forma como vamos a ver esta transmisión de ese desastre del PMI manufacturero chino lo vamos a estar viendo igual en los PMI de otros países. Hoy también tenemos en América Latina los PMI. Recuerden que para el caso colombiano veníamos presentando recuperación. México en contracción la había moderado en la lectura del mes de enero. Y desde el punto de vista de los mercados accionarios, pues sin duda la semana pasada ha sido una de las peores semanas de los mercados accionarios en el mundo. Si se hiciera, no lo vamos a hacer acá, pero la comparación del Standard & Poor's 500 con esa caída del 11,5% de la semana pasada, solo es comparable a la peor caída semanal durante el periodo 2008-2009. Lo que ocurrió en esa época es que fueron varias semanas de caídas superiores al 6% durante más o menos 2 meses que se iban registrando. No se hacía de manera consecutiva, no todas las semanas descendía, pero sí pues fueron varias semanas con una muy mala dinámica, así que acá solo hemos tenido una semana muy fuerte de retroceso que fue la semana pasada. Donde casi todos todos los sectores cayeron, unos más que otros, los más sensibles sin duda el tema de aerolíneas, con un retroceso del doble del índice, 21% aproximadamente de retroceso. El sector petrolero también le fue mal, un retroceso del 19%, un poco menos del doble. Y los que han registrado las menores caídas, pues fue el tema de biotecnología, bajo la expectativa de que salga algún tipo de tratamiento y de vacuna en contra de este COVID. Solo cayó el 7%, y el tema de alimentos para distribución minorista con un retroceso del 7.3%. Mientras que en lo corrido del año el Standard & Poor's ha caído cerca del 9%, el índice en Europa casi el 10%, en Japón el 12%, en China lo interesante es que el índice ha caído la mitad, el 5%, 6%, así que donde surge el problema tiene una pérdida obviamente, pero es la mitad de lo que está registrando en mercados desarrollados, porque de alguna forma los inversionistas entienden que aquí hay algún tipo de intervención un poco más directa de las autoridades en la fijación de precios de las acciones. El día de hoy estábamos arrancando hace algunos minutos con una dinámica un poco peor. El stock 600 de Europa caía el 1,5%, en este momento solo desciende el 0.6%, y los futuros en Estados Unidos caían el 0.7%, se han mantenido en este nivel, han oscilado alrededor de ese punto de contracción pues de manera muy fuerte, así que la expectativa para esta semana es algún posible rebote que se pueda tener en el mercado en medio de esta mala sensación o malas expectativas de los inversionistas, pero desde nuestro punto de vista, como hemos advertido, todavía la volatilidad es muy alta como para ingresar de una manera sostenida o por lo menos con un poco más de confianza. Así que nuevamente, como mencionamos la semana pasada, dejemos que los grandes capitales sean los que de alguna manera primero reduzcan la volatilidad y fijen los pisos, y nosotros sí luego seguimos esa dinámica de recuperación. No creemos que se vaya a dar todavía, creemos que queda algunas semanas antes de alcanzar eventualmente los mínimos. Faltan muchas malas noticias por conocerse. Cuando veamos reflejado ya en la economía cifras negativas, vimos hasta ahora el día viernes la primera, que es el PMI de China, pero nos hace falta ver cómo eso va escalando o va haciendo el efecto dominó en otros mercados. Y con respecto al avance del COVID-19, pues hay una actualización muy interesante durante el fin de semana. En Nueva York, Bruselas, Berlín, cada una de estas ciudades reportaron sus primeros casos confirmados. Hoy a las 4 de la tarde tendremos al presidente de los Estados Unidos realizando otra conferencia. Recuerden que la última vez dijo que todo iba bien, que ellos tenían un equipo brillante y que estaban de alguna manera tomando las decisiones adecuadas. Presionará a las farmacéuticas el día de hoy en la reunión, porque la reunión es a las 4 y luego declarará a las 5. En esa reunión estará con los presidentes de diferentes farmacéuticas de su país para conocer cómo van los avances en las investigaciones, para tener dos cosas: uno, un tratamiento, y otro, una vacuna. Con respecto al tema de expertos del mercado, el exdirector de la FDA, que es la oficina de Estados Unidos que da los avales para las nuevas medicinas, entre otras cosas, aseguró que debe haber en Estados Unidos al menos unos cientos de contagiados no confirmados o unos pocos miles ya.
Él considera que la forma como ocurrió lo del contagiado en California probablemente esté asociado a otros contagiados que no han sido identificados. Con respecto al tratamiento, él dice efectivamente se tendrá un tratamiento, pero esto lo conoceremos por ahí hasta el mes de septiembre u octubre, y la vacuna, como ya nos habían advertido previamente, tiene que esperarse hasta el otro año. Así que por ahora lo que pasa en el mercado, por un lado, es utilizar pues las medidas preventivas de lavado de manos y de tratar de evitar la parte de aglomeraciones, mientras las firmas farmacéuticas confirman que el tratamiento ya está disponible. Corea del Sur alcanzó los 4.000 o superó los 4.000 afectados. En Japón tenemos cerca de 200, 300 afectados. El siguiente país es Italia con cerca de 1.700. En Irán tenemos cerca de 1.500, sin poder de alguna manera confiar en las cifras oficiales. Allá uno de los asesores cercanos al Ayatollah murió este fin de semana por el tema del coronavirus 19, así que la situación continúa siendo preocupante. En América Latina ya tuvimos la confirmación en Ecuador, en México, en Brasil, y así como decía el exdirector de la FDA, él dice que ya debe haber cientos o unos pocos miles y que muy probablemente el virus ha estado sin detectarse en los Estados Unidos por cerca de 6 semanas. En algunos países de América Latina también puede estar ocurriendo lo mismo. República Dominicana también anunciaba que tenía la identificación o la confirmación ya del primer caso. Mientras tanto, varias compañías han adoptado decisiones. Credit Suisse dice que en Suiza va a aplicar la misma estrategia que en Asia y consiste en dividir a sus equipos en diferentes ubicaciones para de alguna manera controlar el riesgo de que todos queden contagiados. Entonces, esto es una medida que también lo había anunciado otras compañías con presencia en Asia, especialmente del sector financiero. Twitter dice, al igual que la semana pasada recomendaba a JP Morgan a sus empleados evitar los vuelos internacionales que no sean indispensables en este momento. Y con respecto a los Estados Unidos en su tema de elecciones, las primarias de los demócratas han dado una nueva sorpresa. El candidato que había estado en conjunto con Bernie Sanders liderando la intención de voto decidió dar un paso al lado. Este candidato, recuerden, solo tenía 38 años y estaba generando una alta expectativa, era moderado, y el paso al lado lo que va a dejar es que las personas con una postura moderada entre los demócratas tienen ahora dos candidatos. El primero, Joe Biden, quien tuvo un buen resultado en las primarias en Carolina del Sur, y mañana, en supermartes, son 14 estados y un territorio los que van a hacer las elecciones de 1.300 delegados. Entonces mañana es un día muy importante para los demócratas y definir si se van al extremo con Bernie Sanders o si eventualmente Joe Biden puede recuperar algo del apoyo de los votantes. Por el momento es Sanders el que ha venido dominando lo que han sido las primeras 3 semanas de primarias en el Partido Demócrata, y ante esos dos extremos, pues obviamente muchos inversionistas están un poco preocupados con las ideas de Bernie Sanders. Como siempre, una cosa es lo que dicen los candidatos, otra cosa es lo que ocurre normalmente ya cuando son presidentes, pero pues es normal en este punto de vista que las propuestas del candidato demócrata generen algo de aversión al riesgo. Con respecto al tema de monedas, lo relevante es el día de hoy la advertencia del primer ministro británico a sus ex socios europeos, que si para el mes de junio no tiene avances en estas negociaciones que están haciendo para establecer cómo van a ser las nuevas relaciones a partir del 1 de enero del 2021, él simplemente se va a levantar de la mesa de negociación, y esto amenaza lo que llevaría a las relaciones de Europa y del Reino Unido es a que se fijen bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Así que esto es un factor de riesgo y es la razón por la cual hoy la libra esterlina está en mínimos desde octubre de 2017, que es de 1.27,75, 1.28 más o menos dólares por libra, lo que tenemos en cotización. Recuerden que cuando se confirmó lo del Brexit ya de una salida organizada, la cotización de la libra alcanzó a los 1.34 y estamos en 1.27, 1.28 aproximadamente. Con respecto al tema de petróleo, hay un rebote, y lo habíamos puesto entre comillas rebote, porque estamos en los mismos niveles de cuando cerró el mercado colombiano el día viernes. Lo que pasa es que hubo un descenso adicional después de nuestro cierre, y hoy vemos un avance cercanos al 1,5% en el WTI y en el Brent. Entonces, si bien es cierto, se ve bien, desde el punto de vista de nivel, no es un gran cambio frente a lo que tuvimos al cierre de nuestra jornada. Lo que ha generado este rebote son declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin,
en el que se mostró dispuesto a colaborar con sus socios de la OPEP para sacar adelante un recorte de producción. Recuerden que Arabia Saudita ya había dicho que ellos iban a cargar con la mayoría del millón de barriles ahora que está proponiendo de reducción de la producción. Esta reunión se va a llevar a cabo en Viena entre el 5 y 6 de marzo. Entonces, no creo que tengamos que esperarnos hasta el día viernes para conocer la propuesta. Creo que ya lo que ha venido mencionando el mercado, lo que se ha venido filtrando es ese recorte de millón de barriles. Sin embargo, creemos nosotros que esto va a ser muy efímero el impacto sobre el mercado petrolero, porque como mencionábamos, todavía faltan muchas noticias negativas por conocerse de los impactos económicos que está generando este coronavirus en el mundo. La OPEP el día de hoy va a actualizarnos con sus pronósticos de demanda mundial, probablemente lo reduzca y los inversionistas estarán pendientes de qué tan ácidos serán dentro de esta organización. Dentro de las declaraciones del presidente ruso, creo que es disidente, no solamente hay que saber que quiere colaborar, sino la manera en que lo va a hacer. Él dice que la necesidad no la tiene Rusia, porque Rusia tiene suficientes activos financieros para enfrentar los riesgos de corto plazo o los impactos de corto plazo. Básicamente lo que está dando a entender es que le está haciendo un favor a sus socios de la OPEP, aunque diga que es obviamente dentro del interés de Rusia hacer algo al respecto. Él dice que la necesidad principal no es de ellos y con esa carta va a estar negociando durante esta semana. Con respecto a lo que vienen mencionando otros centros de estudio sobre el sector petrolero, Goldman Sachs ha calculado que el impacto total de la demanda o en la demanda de petróleo por parte de China ha sido de 4 millones de barriles, no fue de 3 como se mencionaba previamente, y que este impacto se parece mucho a lo que ocurrió durante la crisis 2008-2009, en que la demanda de China cayó 5 millones de barriles, es decir, un 80% de ese impacto de menor demanda. También otros mencionan que probablemente este año tengamos el cuarto retroceso de la demanda mundial. Esto no es normal. En los últimos 40 años esto solo ha ocurrido en 4 ocasiones, incluidas si llegara a ocurrir este año 2020. Y en temas de renta fija, muy llamativo la dinámica de las tasas de los bonos soberanos, tasas de descuento, nuevos mínimos históricos. Creo que ninguna casa de inversión lo había anticipado. 1.05% alcanzaron los tesoros a 10 años el día de hoy. Recuerden que la semana pasada nos hablaban del 1.25 como un nuevo nivel de soporte luego de que habíamos roto el 1.50. Así que creo que han dejado de mencionar la posibilidad de hacer cortos en este mercado y ya están asegurando Bank of America y Goldman Sachs que en la reunión de marzo de este año, es decir, de este 18 de marzo, la Fed va a recortar la tasa de referencia en 50 puntos básicos, a pesar de que las declaraciones de sus miembros es que todo bien y que no hay que cambiar la postura monetaria. Así que hay un cambio de ambiente radical entre los operadores de mercado y creen que la Fed va a hacer esto. Si no lo hace, recuerden que lo que ocurre es cuando hay decepción entre los inversionistas por parte de la Reserva Federal, lo que hacen es que los mercados accionarios reaccionan muy fuerte a la baja. Así que es importante ver estos expectativas, cómo evolucionan las declaraciones de los diferentes miembros de la Fed que nos tienen que estar empezando a abrir el camino para ese eventual recarte, pues en caso contrario el mercado accionario puede reaccionar de manera negativa e incluso así se honre esas expectativas de recorte de 50 puntos básicos. Como mencionábamos, faltan muchas noticias negativas por conocerse, entonces el mercado más adelante puede continuar descendiendo. Así que este recorte de la Fed no va a curar el coronavirus como tal, eso se entiende, porque hemos visto críticas de inversionistas que dicen que la política monetaria no va a ayudar en esto, pero sí de alguna manera facilitará la recuperación de corto plazo una vez pues se haya contenido la transmisión. Los inversionistas han sido tan ácidos que dicen que el Banco Central Europeo puede aún recortar más su tasa de interés, que ya está en terreno negativo, 10 puntos básicos. Dice que con una probabilidad de 60% eso ocurrirá la próxima semana, y si no ocurre la próxima semana, el mercado lo descuenta casi con 100% de probabilidad para el próximo mes. En Japón están irrigando un poco más de liquidez, y en Estados Unidos los operadores dicen que hoy las tasas de corto plazo, que han descendido 60 puntos básicos durante el último mes y en los últimos 2 días han sido 20 puntos básicos las tasas de corto plazo, pueden alcanzar niveles de interés negativos en los próximos meses.
incluso para plazos hasta 3 años, y que las tasas a 10 años van a llegar al 0%, es decir, ya no están hablando tanto del rebote y de hacer estrategias cortas en el mercado de renta fija, sino que va a continuar la tendencia, y normalmente cuando el mercado de renta fija hace esto en los extremos, todavía el mercado accionario no ha rebotado, es decir, que esto es importante tratar de unir las expectativas de diferentes maneras. Y una noticia a la que le hemos venido haciendo el seguimiento es la reestructuración de la deuda. El gobierno ya con Banco de América y el ACB para que les ayuden en las negociaciones. Ya luego la Comisión Monetaria Argentina para este tipo de negociaciones. Vamos a ver cómo ayuda bilateral a Argentina. Adelante, obviamente, cuánta carga a los inversionistas privados soltar esta situación. Todos los dejamos con Sharon y con Daniela en un mercado accionario puede generar esta semana, pero la volatilidad muy alta, expectativas de tasas de la Fed, que no va a solucionar el tema de la transmisión, pero sí más adelante en la recuperación. Obviamente, si la Fed falla en honrar las expectativas de los inversionistas, habrá descensos adicionales rápidos del mercado accionario. Si los cumple, los descensos vendrán más adelante de una manera más ordenada. Eso es todo por ahora. Nos dejamos con Sharon y Daniela para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. En cuanto a noticias, la Superintendencia Financiera reveló que durante 2019 las utilidades acumuladas de todo el sistema financiero fueron de 13.1 billones, a la cual solo los bancos reportaron 11 billones, representando el 84% de las ganancias, seguidos por corporaciones financieras con 2 billones y cooperativas financieras con 145.000 millones. Los activos totales del sistema ascendieron a 2.000 billones, equivalente a un crecimiento anual del 12.8%. La cartera al día ascendió a 480 billones, registrando un crecimiento real anual del 4%, que equivale al 95.7% de la cartera bruta. Además, la cartera vencida continuó consolidando su tendencia descendente en el crecimiento, ubicándose en menos 2.08% para diciembre de 2019. Por otro lado, el DANE reveló que para el mes de enero de 2020 la tasa de desempleo fue del 13%, 0.2 puntos porcentuales por encima de la presentada en enero de 2019, que se ubicó en 12.8%. Esta tasa sería la más alta en el mes de enero desde 2011. La tasa global de participación fue del 62.5%, un punto porcentual por debajo de la del mismo mes del año anterior, que se ubicó en 63.5%, y a su vez la tasa de ocupación se ubicó en 54.4%, cayendo 0.9 puntos porcentuales del 55.3% reportado en enero de 2020. Sin embargo, el panorama en las ciudades fue más optimista, dado que la tasa de desempleo se redujo, pasando del 13.7% al 12.9% para enero. Durante este mes pasado, 285.000 personas más estuvieron ocupadas en las 13 ciudades principales respecto a enero de 2019. Las industrias manufactureras fueron las que más contribuyeron a esta variación, con 1.9 puntos porcentuales, seguidas por las actividades profesionales, científicas y técnicas. Por otro lado, el DANE también informó que durante enero de 2020 la producción de cemento gris en Colombia incrementó 12.2% con relación al mismo mes de 2019, y a su vez en el primer mes de 2020 se despacharon al mercado nacional 995.4 miles de toneladas de cemento gris, un incremento del 8.5% frente a enero de 2019. Para el periodo del año de febrero 2019 a enero 2020, la producción de cemento gris totalizó 13.108 miles de toneladas, registrando un incremento del 5%, y los despachos de cemento gris alcanzaron 12.600 miles de toneladas, presentando un aumento del 4.8% en comparación a lo registrado en el periodo de febrero 2018 a enero 2019. Ahora los dejamos con Daniela para el informe del mercado accionario.
Gracias, Sharon. El Colcap finalizó la semana pasada acumulando pérdidas en medio de este entorno de aversión al riesgo mundial. Consideramos que para la jornada de hoy el índice mantendría estos resultados mixtos ante expectativas de las acciones que tomarán los bancos centrales mundiales, así como lo mencionaba Daniel, para mitigar el impacto que ha causado esta expansión del COVID-19. Observamos dos soportes para monitorear en cerca de los 1.518 pesos y 1.518 puntos, perdón, y los 1.462 puntos más abajo. En la última sesión se negociaron cerca de 241.000 millones. La especie con el mayor volumen de negociación fue Ecopetrol, con cerca de 51.000 millones negociados. La acción más valorizada fue Cemex, con 5.14%, y la que registró mayores desvalorizaciones fue Grupo Aval, con menos 3.39%. Por el lado de noticias, tenemos que la Superintendencia Financiera dio a conocer que durante el año pasado las utilidades de los bancos totalizaron 10.9 billones en 2019, lo que representó un crecimiento de 13% con respecto a 2018, cuando las ganancias fueron de 9.6 billones. Así las cosas, los tres bancos nacionales registraron ganancias más altas del año, como lo había mencionado Charo. Por otro lado, Bancolombia anunció la adquisición del 40% del grupo Agromercantil Holding, consolidando así una participación del 100% de las acciones. El precio por pagar se definirá y anunciará en los próximos días. Sin embargo, mencionaron que el valor de esta venta, al ser una opción contractual, se encuentra íntegramente provisional en los estados financieros consolidados a cierre de 2019 y se espera que el cierre de la transacción se dé en el 3T20. Por otro lado, con respecto a los proyectos de distribución de utilidades, tenemos el de Ecopetrol, que como había anunciado anteriormente el presidente de la compañía, Felipe Bayón, la política de dividendos de la compañía está entre un 40 y un 60%, por lo que el dividendo ordinario equivale a 180 pesos por acción, muy por debajo de lo que habíamos estimado y debajo de lo que se ha registrado en el 2019, donde teníamos un dividendo de 225 pesos con el dividendo extraordinario. Las fechas de pago propuestas serían abril 23 de 2020, donde se repartiría el 100% del dividendo a accionistas minoritarios y el 50% del dividendo al accionista mayoritario, y en diciembre 1 del 2020 se repartiría el otro 50% del dividendo al accionista mayoritario. Consideramos que esto podría estar dando espacio a un nuevo anuncio de dividendo extraordinario, dado que el gobierno necesite recursos nuevamente. GEP también presentó su proyecto de distribución de utilidades, pago de un dividendo por acción de 140 pesos. La cuota del dividendo se pagará en dos cuotas, el 24 de junio y el 24 de octubre del 2020. Esto significa un aumento de 7.69% versus el dividendo de 2019. Por otra parte, con respecto a Episol y Corfi Colombiana, el alto tribunal no accedió a las pretensiones de la acción de tutela que había sido interpuesta por Episol, compañía con la cual Corfi Colombiana participó junto a la empresa Odebrecht en la concesión Ruta del Sol. Episol argumentó que la decisión arbitral había violado el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Sin embargo, el alto tribunal no accedió a estas pretensiones de la tutela. Por el lado de las recomendaciones, en la última jornada, las estrategias en las acciones ordinaria y preferencial de Grupo Sura, así como la acción de Celsia, cerraron muy cerca a nuestro nivel de stop loss. Estaremos pendientes del comportamiento del día de hoy, sin embargo, mantenemos nuestra visión positiva sobre sus fundamentales. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Ecopetrol, que en la última jornada presentó leves desvalorizaciones ante la caída presentada en los precios del crudo. Ecopetrol recibió este fin de semana los campos del tren de Piedemonte por parte de la compañía Equion. Con esta adquisición, Ecopetrol consolida su presencia en Casanare para aportar al suministro de gas de la región y el país, aportando el 50% del gas que demanda el país, y la producción conjunta de estos campos en petróleo suma 149.000 barriles equivalentes de petróleo por día.
Y por otra parte tenemos la acción de preferencial Grupo Sura, que se recuperó levemente en la última jornada tras la publicación de unos resultados neutrales impactados por efectos tributarios, situaciones coyunturales de las operaciones en Argentina y Chile y un decrecimiento en su método de participación por la caída de las utilidades de Bancolombia. La especie cerró por debajo de nuestro nivel de stop loss de 31.000 pesos. Sin embargo, consideramos que esto es efecto de la situación actual en torno al coronavirus y mantenemos nuestra perspectiva positiva sobre sus fundamentales. Esto es todo por las noticias del mercado accionario. Los dejamos con Daniel con dólar. Gracias, Daniel. Aquí hay que hacer una aclaración, independiente que tengamos expectativas sobre fundamentales que sean positivas o por lo menos que el descuento del mercado frente al fundamental nos parezca exagerado. El tema de la estrategia, si alcanza el stop loss, independiente de que pensemos que hay valor escondido, hay que ejecutar obviamente sus niveles de control de pérdida y esperar más adelante un nuevo nivel de entrada, y también independiente de que sea más alto al nivel de que estamos haciendo el stop loss. Recuerden que lo que estamos buscando es que se reduzca la volatilidad para poder ingresar un poco con mayor convicción, esa es la palabra adecuada, en el mercado accionario colombiano. Con respecto al tema del dólar, la semana pasada pues hemos visto como en la mayoría de jornadas se ha venido negociando un nivel alto de volumen, por lo menos la liquidez del mercado ha sido llamativa, 1.525 millones cerramos el día viernes, durante la semana habíamos registrado 1.687 millones en una de esas jornadas, el promedio obviamente se ha elevado, lo que está mostrando un amplio interés de los inversionistas, algunos ya empiezan a considerar que estos niveles son atractivos, probablemente algunos se lo están jugando al máximo histórico del dólar en nuestro país, que ha sido muy cercano a los 3.550, y pues hemos estado relativamente cerca a ese punto. Así que desde el punto de vista estratégico en dólar, seguimos pensando que vamos a alcanzar ese máximo. Eventualmente todo este tema del coronavirus nos va a llevar a superarlo también, aunque con un alto nivel de volatilidad. El día viernes lo vimos, estuvimos cerca a ese nivel del 40 nuevamente para cerrar luego en los 3.520 aproximadamente. Así que una alta volatilidad. La apertura, recuerden que el viernes pasado fue cercana a los 25, subimos casi hasta los 50 y cerramos en los 20. Hoy estamos abriendo nuevamente en los 26, 25 y ya estamos o ya hemos alcanzado muy cerca el nivel de los 50. Estamos replicando ese mismo movimiento del día viernes. Los 50 son muy difíciles de superar teniendo en cuenta que fue el máximo histórico y técnicamente esto es lo que dificulta la transición. Sin embargo, nuevamente, no hemos recibido completamente las noticias negativas del COVID desde el punto de vista del impacto económico. Creemos que queda, como dicen algunos técnicos, una pierna más para, digamos, un incremento más del dólar o un descenso del peso colombiano y ahí superaremos ese registro máximo histórico. ¿Qué es lo que nos llama la atención? El volumen de negociación actual. Esos altos volúmenes todavía nos hace ser muy cautelosos sobre establecer que efectivamente este sea el nivel máximo que vamos a llegar. Así que técnicamente, en resumen, tendencia alcista. Al alza, el primer nivel de referencia es el 3.555, que es el máximo histórico, y en retrocesos, un nivel muy cercano al 3.500, amplia zona de negociación normal ante pues estas eventualidades que hemos tenido durante las últimas jornadas. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Sharon con la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Le recordamos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa, títulos indexados a la IBR en corto plazo con opciones de diversificación en tasa fija e IPC y en el mediano plazo títulos en tasa fija. En cuanto a las negociaciones, empezamos a ver importantes desvalorizaciones en los títulos TES en pesos y TES-UR, al igual que en los títulos indexados a la IPC. Lo más valorizado continúan siendo los IBERs a 1 año, seguido por IBERs a 3 años. En la jornada anterior, tanto los TES del 24 como los TES del 28 se desvalorizaron, cerrando en 5.11% y 5.83% respectivamente. La curva TES tasa fija
se desvalorizó en promedio 11 puntos básicos. Vemos importantes desvalorizaciones, qué pena, en la parte larga de la curva, y de forma similar, la curva TES-VR se desvalorizó 7.20 puntos básicos aproximadamente. Deuda corporativa superaron cerca de 12.000 millones a través del sistema transaccional y 675.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 20, IPC del 20 y del 21, seguido por IBR del 21. En cuanto a noticias, el viernes tuvimos la reunión del mes de febrero de la Junta Directiva del Banco de la República, en la cual aprobó los estados financieros de la entidad correspondientes al ejercicio anual de 2019. Los activos totales ascendieron a 215 billones de pesos, conformados fundamentalmente por los activos que constituyen las reservas internacionales, que son el 83.3%, y de operaciones activas de regulación monetaria en inversiones en TES, y operaciones repo, que constituyen el 11.1%. El pasivo de la entidad sumó 138 billones y el patrimonio 76 billones, montos que representan el 64.4 y 35.6 del activo total. El banco obtuvo utilidades por 7.1 billones, producto de ingresos por 9 billones, que es un incremento anual del 132%, y egresos por 2 billones, un aumento anual del 26%, frente al resultado 2018. La utilidad aumentó 218% hasta los 4.9 billones de pesos. De acuerdo con el marco legal del banco, el remanente de las utilidades, una vez descontada la inversión neta en bienes para la actividad cultural y a propiedad de las reservas tributarias, serán de la nación, considerando las pérdidas de NIF pendientes por pasar, se trasladará el gobierno nacional la suma de 7 billones aproximadamente. Esperamos que esto sea un colchón para la carga fiscal que tiene el gobierno para este año, dada la reciente aprobada ley de crecimiento. Esto fue todo por el comité del día de hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en una nueva edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.